Assalamu alaikum. Vamos a seguir con la cronología de las historias de los profetas y los mensajeros de Allah. Hoy voy a contar a ustedes la historia del profeta Ismail, Isaac y Jacob, Yaqub. La paz y bendición de Allah sea con ellos. Yo la conté a ustedes en la historia del profeta Abraham. La mayoría de las informaciones sobre la historia del profeta Ismail y su hermano Isaac. Y hoy voy a hablar sobre los puntos más importantes y voy a contar a ustedes una historia que pasó con el profeta Abraham con su hijo Ismail, que yo no la conté antes. Primero, el profeta Ismail fue el primer hijo del profeta Ibrahim con su esposa Hajar. Y el profeta Ismail fue el primer jinete, el primero el que entrenó a los caballos. Él fue también arquero. El profeta Ismail fue muy paciente, lleno de compasión, y él fue cumplidor en sus promesas. Así Allah dijo en el libro sagrado Corán. El profeta Ismail, él fue el primero, el que aprendió a hablar árabe perfectamente. Él no fue árabe, pero como dijimos en la historia del profeta Abraham, cuando salió el pozo de Zamzam, comenzó el pueblo árabe, algunos pueblos árabes, a venir a Meca para vivir allá, y allá él aprendió el idioma árabe y comenzó a hablar perfectamente. Él vivió en Meca y murió en Meca también. Y el profeta Ismail siempre ordena a su familia y aconsejando a ellos aplicar rezo y el zakat. Él fue un musulmán verdadero, un profeta musulmán, aplicó el Islam y él fue ejemplo para nosotros. Allah mencionó al profeta Ismail en el libro sagrado Corán en tres historias muy importantes. Fueron tres pruebas de Allah para el profeta Ismail y su papá Abraham. La primera prueba es cuando Allah probó al profeta Abraham con su hijo Ismail. Cuando nació Ismail y el profeta Abraham viajó a Meca con su esposa Hajar y dejó a ellos y viajó a otra parte. El profeta Ismail estaba recién nacido, estaba con su mamá solos. Se acabó la comida y el agua y comenzó a llorar. Y su mamá estaba muy preocupada, como le dije a ustedes cuando conté la historia del profeta Abraham. Comenzó a correr y Allah envió el ángel Gabriel para abrir el pozo de Zamzam. Agua salió en el desierto allá y hasta hoy en día está saliendo. Entonces, eso es la primera prueba fuerte. La segunda prueba fuerte fue cuando el profeta Abraham, Allah ordenó a él a sacrificar a su hijo Ismail cuando estaba ya un niño. Esa fue una prueba muy fuerte. Y después, bueno, como ustedes saben, yo la conté a ustedes, el profeta Ismail fue muy paciente y dijo a su papá: si Allah te ordenó eso, hágalo. Yo voy a hacer orden de Allah. Imagínate, un niño. Y después Allah envió al profeta Abraham un cordero para sacrificar el cordero y no sacrificar a su hijo. Pero eso fue una prueba. Y el profeta Abraham con su hijo Ismail pasaron en la prueba y ganaron la recompensa de Allah. La tercera prueba de Allah para ellos, cuando Allah ordenó al profeta Abraham a construir el Kaaba con su hijo Ismail. Imagínate, cargar piedras, quedaron meses, construyeron una casa muy grande, la Kaaba hoy en día, y eso fue también una prueba y ellos pasaron la prueba y ganaron recompensa de Allah. Entonces, tres pruebas muy fuertes al profeta Abraham con su hijo Ismail. Ahora voy a contar a ustedes una historia muy bonita, muy interesante que yo no la conté antes. El profeta Ismail creció y se casó. Y un día el profeta Abraham vino a Meca para visitar a su hijo. Tocó la puerta, abrió la puerta la esposa del profeta Ismail. El profeta Abraham preguntó: ¿dónde está Ismail? Ella respondió: salió a trabajar. El profeta Abraham preguntó a la esposa de su hijo, preguntó a ella: ¿cómo están las situaciones de ustedes? ¿Cómo está la vida de ustedes?
ella comenzó a quejarse. No estamos bien, no hay comida, y comenzó a reclamar. El profeta Abraham dijo a ella, tranquila, cuando viene Ismael, salúdalo y dile a él que él debe cambiar el umbral de su casa. El umbral de su casa, la entrada de su casa, así dijo. Cuando vino el profeta Ismael, ella contó, vino un hombre y dijo la característica del hombre, así él entendió que el hombre el que visitó a ellos es el papá de él, el profeta Abraham. Y ella dijo que él me dijo algo que no la entendí. Él dijo que tú debes a cambiar el umbral de su casa. Él entendió y dijo a ella, él es mi papá y él me ordenó a divorciarte. Y divorció a ella. ¿Por qué? Porque una mujer cuando habla mal de su esposo, cuando con cualquier persona, una persona no es conocido, vamos a decirlo así, es algo muy mal. Siempre la esposa o el esposo deben no contar a la gente, al público, cosas privadas dentro de la casa. Y una característica de los creyentes, no tienen que quejar. Cuando viene sustento, agradecemos a Allah y no debemos quejarse. Y después el profeta Ismael, poquito tiempo, se casó otra vez, tuvo su esposa. Vino el profeta Abraham otra vez a visitar a su hijo. Tocó la puerta, abrió la esposa, donde está Ismael, ella dijo que salió a trabajar. El profeta Abraham preguntó a ella, ¿cómo están las situaciones de ustedes? Ella dijo, gracias a Allah, estamos muy bien, estamos muy agradecidos con Allah. Él dijo a ella, tranquila, saluda a Ismael y dile a él que él debe cuidar al umbral de su casa. Y cuando vino Ismael, ella contó a él y él entendió que debe cuidar a su esposa. Entonces, esa es la historia del profeta Ismael. Como le dije a ustedes, si quieren saber más información, deben regresar a la historia del profeta Abraham. Ahora, vamos a hablar sobre el profeta Isaac. El segundo hijo del profeta Abraham, después de Ismael, fue el profeta Isaac. Si ustedes recuerdan, yo la conté a ustedes, que cuando el profeta Abraham estaba con su esposa Sara en Palestina, vino 3 ángeles a visitar a él. El ángel Gabriel, Micaíl y Israfil. Y él preparó la comida, trajo la comida y ellos no comieron, él sostó poquito, entonces ellos dijeron a él que somos ángeles y venimos a visitarte. Y vamos a seguir después al profeta de Lut para castigar el pueblo de Lut, como le conté a ustedes en la historia del profeta Lut. Cuando la esposa de él escuchó que ellos no son seres humanos, ellos son ángeles, ella rió. Entonces los ángeles dijeron a ella que tú vas a tener un hijo, se llama Isaac, y tú vas a lograr a ver el nieto tuyo, Jacob. Entonces, imagínate, el nacimiento del profeta Isaac fue un milagro de Allah. Un anciano, el profeta Abraham casi tiene 100 años, su esposa Sara casi tiene 80 años, y con el poder de Allah tuvieron un hijo. Se muestra el poder el que tiene Allah, todo es posible, pero claro, Isaac no significa que es el hijo de Dios o socio de Dios, nada de eso, es un milagro, nació con un milagro. El profeta Isaac se casó y tuvo un hijo, se llama Jacob, o podemos llamarlo Israel. Israel significa el siervo de Allah. Tuvo su hijo Jacob. El profeta Jacob, podemos hablar que toda la familia del profeta Abraham fueron profetas y mensajeros. El profeta Abraham, su hijo Ismael, profeta y mensajero. Isaac, profeta y mensajero. Y vino Jacob, también profeta y mensajero. El profeta Jacob se casó con una prima de él y tuvo 12 hijos. ¿Cuánto? 12 hijos. Y después se casó con la hermana de ella. En la Sharia de ellos, leyes islámicas, estaba permitido un hombre pues, casarse con 2 esposas y 2 hermanas, también no hay problema. Hoy en día eso no está permitido. En el Islam, uno puede casarse con 2 esposas, pero no podemos casarse con 2 hermanas. Yo puedo casarme con una esposa, pero si ella muere, yo puedo casarme con la hermana de ella, sí, claro, si ella acepta. No podemos obligar a nadie a casarse con alguien, ni una mujer, ni un hombre. Esa es decisión de cada uno.
Está bien. Entonces, Sharia, yo quiero explicar algo, aprovechar para explicar aquí un punto importante. Y la Sharia, ¿qué está permitido, qué no está permitido? Sí cambia con un tiempo, otra época, sí cambia. Pero el mensaje principal, la adoración hacia Allah, por ejemplo, que debemos adorar a Allah solamente sin asociarlo, y ese es el mensaje del Islam, no cambia con ningún profeta y ningún mensajero. Ok, entonces el profeta Jacob se casó con la hermana de su esposa y tuvo dos hijos. El primero es José, Yusuf. El segundo se llama Benjamín. El primer hijo de su segunda esposa, él se llama José. Él fue muy simpático y esa es la historia de nosotros, inshallah, la próxima historia. Él fue profeta y mensajero. Imagínate el profeta Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, el hijo de su nieto también, José, fueron profetas y mensajeros. Inshallah, en la historia, cuando voy a contar la historia del profeta José, voy a contar a ustedes más información sobre la historia del profeta Jacob. El último punto, el profeta Jacob, cuando llegó la muerte a él llamó a todos los hijos de él y preguntó a ellos, estaba preocupado por algo. Preguntó a ellos una pregunta muy importante y debemos analizar y reflexionar. Él le preguntó a ellos, ¿qué adorarán después de mí? Él estaba preocupado por la creencia de sus hijos. Él estaba preocupado qué ellos van a hacer después a él en la adoración. Y eso, una enseñanza muy importante, preocupan por sus hijos. Deben adorar solamente a Allah. Él fue musulmán. Y como le dije a ustedes, el profeta Abraham fue musulmán, Ismail musulmán, Isaac musulmán, Jacob musulmán y sus hijos también musulmanes. Entonces sus hijos respondieron y dijeron, adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismail e Isaac, la única divinidad, y a Él entregamos nuestra voluntad. Significa que ellos hicieron el testimonio y prometieron a su papá que van a adorar solamente a Allah, van a aplicar el Islam y no van a asociar a Allah. Esa es la historia del profeta Ismail, Isaac y Jacob. Y inshallah la próxima historia voy a contar a ustedes más información sobre el profeta Jacob y la historia muy interesante, la historia del profeta José. La paz y bendición de Allah sea con todos ellos. Assalamu alaikum.